Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes esta mañana, disfrutando este tiempo de alabanza, disfrutando este tiempo, este día que Dios nos regala para estar en su presencia, para estudiar las Escrituras. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días. Pedimos que tú sigas proveyendo lo que ella necesita, que sigas fortaleciendo su alma, Señor, y si está dentro de tu voluntad su cuerpo, Señor, sabemos que tú puedes hacer en ella un milagro, Padre, y si es tu voluntad, te pedimos que haya un milagro en su vida, Padre. Te damos gracias también por Betty, porque es su amiga y porque ella ha estado ahí ayudándola, ha estado también exponiéndose a muchas cosas, Señor, con el con la única visión de servirte a ti a través de su amiga, Señor. Damos gracias por ella, por esa amiga que es para Adriana, y la bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, te pedimos que hables a través de tu palabra para que podamos recibir tu preciosa palabra, Señor, y llenarnos de tu preciosa palabra y entender, ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, y entender nuestra identidad en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues vamos a prepararnos, querida familia, para la predicación del día de hoy. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos a terminar hoy, primero Dios, el capítulo 8. ¿Listos con su cafecito? Pues vamos, querida familia, al estudio del día de hoy. Hoy, primero Dios, terminamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ha sido un mensaje profundo, ha sido un mensaje lleno en este debate que nuestro Señor Jesucristo tuvo precisamente con los fariseos, con los líderes, con las autoridades, con el gobierno de Israel, con los sacerdotes, con los maestros de las Escrituras, y estos sacerdotes que estaban atacando y buscando nada más ver de dónde podían agarrar a nuestro Señor Jesucristo. Y pues este maravilloso capítulo que hemos estado estudiando, y más para acá, y vamos le puse la preexistencia de Jesús como ya lo hemos estado estudiando. Esta es la segunda parte. Sin embargo, también aquí vamos a terminar viendo nuestra identidad en Él. Y esto es algo muy importante. Tú y yo tenemos que saber cuál es nuestra identidad en Él y qué es lo que Él nos hace a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a arrancar precisamente con el primer pasaje que estamos viendo, porque como estamos hablando de la preexistencia de Jesús, como lo vimos en la primera parte, esta es la segunda parte, como lo vimos en la primera parte, vemos que Jesucristo no vino a existir a raíz del nacimiento a través de María. Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin, Él es el creador del universo. Jesucristo, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, fueron los que crearon el universo, pero no están sujetos al universo. Todo lo demás es creación. Los ángeles son creación. María, Pedro, Juan, Jacobo son creación. La naturaleza, los bosques, los mares son creación. Pero Jesús y su Padre y el Espíritu Santo
están fuera. Ellos fueron los que crearon todo. Ellos crearon a los seres humanos, ellos crearon la naturaleza, ellos crearon los bosques, ellos crearon los animales, ellos crearon todo. Ellos no están sujetos a. Por lo tanto, cuando entendemos esto, Jesucristo no tuvo principio y no tuvo fin, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 1. Jesucristo no tuvo principio y Jesucristo no tiene fin. Él es el eterno. Y tenemos que entender esto, que Jesús no tuvo un principio. Jesús es eterno. Por eso es muy importante que entendamos quién es Jesús. Porque en este mundo lo que hacen es tratar de humanizar a Jesús y dejarlo ahí. Jesús se hizo humano, Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para pagar el pecado del hombre. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne. Eso es algo impresionante, que el creador del universo se hizo parte de su creación a través de Jesucristo. Eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Que lo que vemos de Jesús y de lo que leemos de Jesús es Dios, el Todopoderoso, encarnado, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este gran misterio que es que Dios se hizo carne. El creador del universo se hizo carne. Y por supuesto, para hacerse hombre tenía que ser a través de un ser humano. Y Dios eligió a María. Y a través de esta jovencita fue que Dios nació. María fue el instrumento que Dios usó para hacerse hombre. Y el creador del universo a habitar entre los hombres en un cuerpo de hombre. ¿Y por qué Jesús tenía que hacerse hombre? Fíjate algo muy importante. La paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero aquí, como todos somos culpables, todos los seres humanos somos pecadores, todos, en Adán y la descendencia de Adán, todos los seres humanos somos pecadores. Esto es algo que también tenemos que entender y es otro tema que en otra ocasión lo voy a profundizar más, pero ahorita lo voy a decir a grosso modo. Es muy importante que entendamos que este mundo te enseña, y estas filosofías apartadas de Dios te enseñan que el hombre en su naturaleza es buena, pero las circunstancias son las que van desviando su camino. Eso es lo que enseña el humanismo, que el ser humano en su naturaleza es buena. Por eso este mundo te enseña y te enseña y te enseña diciendo, busca dentro de ti, porque la felicidad está en ti. La felicidad está en ti, busca dentro de ti, porque la filosofía humanista apartada de Dios y dándole la espalda a Dios dice que el ser humano en sí es bueno. La Biblia enseña claramente que todo ser humano somos pecadores desde que nacemos. Nuestra naturaleza es apartada de Dios. No le tienes que enseñar a un bebé a ser egoísta. Un bebé es egoísta. Pones 3 juguetes y pones a 3 o 4 bebés ahí y se van a acabar peleando. Aunque haya 100 juguetes, se van a acabar peleando por el mismo. La naturaleza del ser humano es egoísta. A un niño no le tienes que enseñar a mentir. Le tienes que enseñar a decir la verdad. A un niño no lo tienes que maleducar. A un niño lo tienes que educar, porque nuestra naturaleza es siempre hacia lo negativo. Nuestra ciudad está llena de semáforos. ¿Por qué? Porque al hombre le tienes que poner límites. Las carreteras tienen unos letreros que dicen máximo tanto. ¿Por qué? Porque el hombre necesita límites, porque nuestra naturaleza es rebelde, nuestra naturaleza es querer hacer nuestra voluntad. La naturaleza del hombre es mala. Por eso tenemos que entender que el ser humano no podía pagar el pecado del ser humano. Solo un ser perfecto, un ser santo podía pagar, como un inocente pagando la vida del culpable. Eso Dios lo estipuló desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque te acuerdas que toda la gente, el pueblo llegaba al templo y traía sus ofrendas de animalitos. ¿Por qué? Porque tenía que morir un inocente para pagar el pecado de los culpables. Lo vemos desde Génesis también. En Génesis, en el capítulo 3, que vamos a estudiar los jueves, y que estamos estudiando los jueves, en Génesis capítulo 3, vemos claramente cómo Dios trata con el pecado de Adán y de Eva. Ellos se pusieron, ¿cómo se llama? Hojas de higuera, y Dios se las quitó. ¿Y con qué los vistió? ¿Con qué cubrió su desnudez? ¿Con qué cubrió su pecado Dios?
con las pieles de un animal. ¿Qué culpa tenía el animal del pecado de aquellos? Ahí Dios estipuló desde Génesis claramente cómo Dios iba a tratar con el pecado. Tenía que morir un inocente para cubrir el pecado del culpable. Así fue siempre. Por eso el pueblo judío llegaba precisamente al templo y llevaba a los animalitos, a sus corderos, a sus borregos, a sus cabras, llevaban palominos, llevaban... ¿por qué? Porque literalmente ellos tenían que morir, eran sacrificados por sus pecados. Moría un inocente por el pecado de los demás. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Cuando viene Jesucristo y se hace hombre, Él es ese Cordero. Por eso le dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un inocente que va a morir por nosotros los culpables. Entonces tenemos que entender que solo Dios podía pagar el pecado del ser humano, porque todos los seres humanos somos pecadores. Y si todos los seres humanos somos pecadores, solo un inocente podía pagar el pecado del ser humano. Por eso sacrificaban animalitos inocentes. Pero la gran diferencia es que los animalitos solo eran la sombra de lo que había de venir. Los animalitos solo eran un ejemplo de lo que Dios mismo iba a hacer en su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué? El inocente iba a morir por los culpables. Y para eso, el inocente, pero siendo Dios, tenía que hacerse hombre. Porque como Dios, si la paga del pecado es la muerte, Dios no puede morir. Y si no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, Dios no puede sangrar. Por lo tanto, y si solo Dios nos puede salvar, porque solo Dios es santo, porque solo Dios es puro, porque solo Dios es inocente, y solo Él puede salvarnos, ¿qué tenía que hacer Dios? Dios tenía que hacerse hombre para que como hombre pagar el pecado del hombre. Sin embargo, como hombre, Él tenía que, siendo Dios, tenía que hacerse hombre a través de ¿quién? De una mujer, de un ser humano. Y a través de Dios eligió a María, y a través de María, o Miriam, que es su nombre en hebreo, nace precisamente nuestro Señor Jesucristo y se hace hombre. Pero no significa que Jesucristo vino a existir a través del nacimiento de María. No, Él es eterno. María nada más fue el canal, el puente. Pero Jesús es eterno. La Trinidad, como le llamamos, es eterna. Piensa esto, que si Jesús hubiera empezado a existir a través de María, entonces la famosa Santísima Trinidad sería falsa, sería una mentira. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existiría eso. ¿Por qué? Pues porque Jesús no es eterno, empezó a existir a través de María, y eso es falso. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es eterno, es el eterno, como lo hemos estado estudiando. A través de María fue que Él nació y se hizo hombre, pero Él es eterno. Él ya existía, por eso estamos estudiando la preexistencia de Jesús. Por eso los fariseos y los sacerdotes solo veían a Jesús el humano, el hijo de María. Lo veían el hijo del carpintero. Lo veían así, lo veían como un maestro que sí enseñaba las escrituras, hasta llegaban a decirle rabí, raboní, pero no lo consideraban Dios, obvio. Por eso cuando Jesús les decía todo esto, hablando de Dios como su Padre y hablando de su preexistencia, ellos brincaban y decían: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir que nuestro padre Abraham, conociste a nuestro padre Abraham? ¿De qué estás hablando? Entonces no podían entender, aunque sí lo entendían, no lo querían aceptar y se enojaban, como lo vamos a ver al final de este capítulo. Y Jesucristo fue claro y contundente: yo soy el eterno. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dice Jesucristo. Por eso ellos se enojaban, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso querían matarlo, como dice Juan capítulo 5. Entonces debemos entender que Jesucristo es el eterno. Y si Él es el eterno, Él tuvo manifestaciones físicas antes de su nacimiento a través de María. Él se apareció, como lo hemos estado estudiando, se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob. Él habló con ellos, comió con Abraham. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Él mismo comió con Abraham. Ahora,
¿estás diciendo que Jesús comió con Abraham? Sí, por eso es lo que es el pleito que tenían ahorita en esta discusión los sacerdotes con Jesús, cuando Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué estás hablando? Abraham se gozó de ver mi día. ¿Cómo? Pues sí, Jesús se le apareció, como lo vamos a ver. Y dices, ¿por qué no el Espíritu Santo? ¿Por qué no el Padre? ¿Por qué Jesús? El día de hoy lo vamos a ver. Hay un pasaje claro en Juan capítulo 1 donde dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre es el que siempre le ha dado a conocer. Sí, ¿con quién estuvo Jacob cuando le suplicó que lo bendijera? Con Jesús. ¿Con quién estuvo platicando Abraham, que dice que es Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Con quién? Con Jesús. Y así hay mucha evidencia de lo que hemos estado hablando anteriormente y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero también vamos a hablar el día de hoy algo maravilloso, y ya no quiero darle tanto énfasis a todo este, ¿cómo se llama? Ya se lo di. A todo este preámbulo, que es muy importante que entendamos este contexto. Pero vemos a este pasaje, vamos a seguir viendo pasajes donde Jesucristo se aparece en el Antiguo Testamento. Lo que le llaman cristofanías, o también se le llama teofanías en la teología. ¿Por qué? Porque son apariciones físicas, precisamente de Dios. O en este caso es obvio, de Jesucristo, porque Jesucristo es el que siempre ha dado a conocer al Padre. Y aquí vemos cómo habla y platica con ellos. En ocasiones, como con Abraham, comió con Abraham. ¿Y qué comió? Carne y lácteos. Ahora asústame. Ahora en Éxodo capítulo 24, del versículo 9 al 11. Voy a leerlo. Éxodo 24, del versículo 9 al 11. Subieron pues Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, lo vieron. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Estos pasajes son los que habla la Biblia, precisamente, que son cuando dices, ¿cómo es que lograron ver al Creador? ¿Cómo es que lograron ver a Dios? ¿Cómo es esto? Pues la Biblia enseña de apariciones y también de personas que vieron, como ya lo vimos con Abraham, con Jacob, y vamos a ver todavía más pasajes precisamente donde Dios se le presenta. Este pasaje en Jueces, por ejemplo, Jueces capítulo 13, versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. El ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Manoa no sabía aún que aquel hombre era el ángel de Jehová. Entonces preguntó Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es un nombre admirable. Ojo, subráyalo ahí, nombre admirable. Mi nombre es admirable. Tomó pues Manoa un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Entonces el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subió del altar, hacia el cielo, Manoa y su mujer vieron al ángel de Jehová subir en la llama del altar. Entonces se postraron en tierra. Manoa supo entonces que era el ángel de Jehová, pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Ahora, aquí hay puntos muy importantes que debemos de entender. Cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo precisamente a Jesucristo. Y es cuando tú empiezas a checar varias cosas, es importante. Por ejemplo, vemos qué es lo que hacen Manoa y su mujer. Cuando vieron que el ángel de Jehová se pone sobre la llama y se eleva hacia el cielo, ellos ¿qué es lo que hacen? Se postran ante el ángel.
Y después ellos hacen la declaración, hemos visto a Dios. Ahora, dices, bueno, si se postraron ante un ángel, ¿por qué no puede ser un ángel normal? ¿Por qué dices que tiene que ser Dios? ¿Por qué ellos dijeron que era Dios? ¿Por qué dices que es Jesús? Ok, cuando habla que se postraron, tú puedes ver en Apocalipsis capítulo 19, y me parece que es Apocalipsis 20 o el 21, donde Juan comete el mismo error. Juan está hablando con un ángel, que el ángel le está mostrando todo el Apocalipsis. Pero cuando ve al ángel majestuoso y todo, la naturaleza del ser humano es siempre exaltar lo que ve. Y Juan, el apóstol, el discípulo amado, Juan, cuando ve al ángel majestuoso, se postra ante los pies del ángel. ¿Y cuál es la reacción del ángel ahí en Apocalipsis 19? Le dice, no, levántate. No te puedes postrar ante ningún ángel, no te puedes postrar ante nadie que no sea Dios. Dice, solo te puedes postrar ante Dios, no ante ningún ser humano, ojo, no ante ninguna imagen, no ante ningún hombre, no ante ninguna naturaleza, no ante nada de la creación. El ángel de Apocalipsis 19 y también de Apocalipsis 21, me parece, o 20, luego lo checamos. El mismo ángel nos dice claramente, solo te puedes postrar ante Dios, solo a Él adorarás. Así de fácil. Si lo puedes cotejar con Éxodo capítulo 20, donde Dios mismo manda en Éxodo 20, en los 10 mandamientos famosos, que desde niños debieron de habernos enseñado, los 10 mandamientos, pues el segundo mandamiento dice que no te arrodillarás ni te postrarás ante ninguna imagen, ante ningún ser humano, ante nada que esté en los cielos, nada que esté en la tierra y nada que esté debajo de la tierra. No te puedes postrar ante, ni te inclinarás, ni los adorarás. En los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que están en Éxodo capítulo 20, viene el segundo mandamiento que es claro y contundente. Si lo cotejas con Salmo 115, habla también precisamente de esto. Entonces vemos claramente que los ángeles mismos, el ángel mismo le dijo al apóstol Juan, no te postres ante mí, solo a Dios puedes adorar. Y aquí regresando a Manoa y a su esposa, ellos al ver al ángel de Jehová, se postraron ante él y el ángel de Jehová nunca dijo, no te postres ante mí. Entonces tenemos que entender claramente, cuando alguien se postra, Jesucristo nunca lo rechaza, al contrario, Él sí recibe la adoración. Juan capítulo 9, vemos como el ciego de nacimiento al final del capítulo se postra ante Jesús y Jesús no le dijo lo mismo que el ángel le dijo a Juan. Jesucristo, precisamente, Él recibe la adoración. También en Juan capítulo 20, con Tomás, cuando dice, se postra, cuando Jesús se le aparece, le dice, mete tus dedos en mis llagas y mete tu mano en mi costado, y ya no seas incrédulo, sino cree. Entonces Tomás se postra ante Jesucristo y dice, Señor mío y Dios mío, Curios mío y Teos mío, Dios y Señor mío. ¿Sabes qué? Entonces estamos viendo claramente que Jesucristo sí recibe la adoración, pero ningún ángel recibe la adoración, ninguno. Así es que nunca te puedes postrar ante ningún ángel, nunca te puedes postrar ni inclinar ante ninguna imagen, ni ante ningún ser humano. Solo Jesucristo es aquel que recibe la alabanza y la adoración. Ahora, volviendo al punto, viendo aquí claramente que Él dice, porque hemos visto a Dios. Ahora en el siguiente vemos anteriormente cómo dice, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Te acuerdas? En el versículo 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es un nombre admirable. Y vemos cotejándolo con Isaías capítulo 9, vemos lo que dice Isaías capítulo 9 sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y este pasaje es delicioso, es de mis favoritos. Un niño nos es nacido, hablando de la naturaleza humana de Jesús. Hijo nos es dado, hablando de el Padre entregando a su Hijo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y aquí es: un niño nos es nacido, su naturaleza humana; hijo nos es dado, su naturaleza divina, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. El Mesías, su nombre será admirable. ¿Y qué es lo que precisamente el ángel de Jehová le dijo a Manoah? ¿Por qué preguntas mi nombre? Porque mi nombre es admirable. La Biblia es un rompecabezas precioso, perfecto, gigante, que cada versículo es una pieza que embona perfectamente en el plan de Dios y en el mensaje de Dios. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador. Y continuamos con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Pero vamos a ver otro pasaje que para muchos es un poco de debate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Melquisedec. Melquisedec, este famoso sacerdote, y voy a leer en Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota, Abraham, que fue a rescatar a su sobrino Lot, si se acuerdan, Lot y sus sobrinos, Abraham y su sobrino Lot, tuvieron conflictos sus pastores porque el terreno no alcanzaba para todo el ganado y toda la bendición de ganado que ellos tenían. Entonces Abraham le dijo a Lot: ¿sabes qué? Tú elige a dónde quieres ir, y yo me voy para el otro lado, para que nuestros pastores no tengan conflicto entre sí y nuestros ganados puedan comer tranquilamente. Entonces Lot volteó hacia Sodoma y Gomorra y se fue hacia Sodoma y Gomorra. Entonces fue así, que él se apartó hacia un lado y Abraham se fue hacia otro. ¿Qué fue lo que pasó? Que después vinieron y vinieron a conquistar precisamente Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a Lot. Y cuando Abraham se enteró que se habían llevado cautivo a Lot, Abraham fue a rescatar a su sobrino y ganó la batalla contra este pueblo y trajo precisamente las riquezas de Sodoma y Gomorra y trajo a su sobrino y a la gente que se habían llevado cautiva. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aquí vemos un pasaje precioso que ya después lo estudiaremos los jueves cuando estamos estudiando Génesis. Y precisamente el rey de Sodoma y Gomorra le dice, ¿no?, a Abraham: ¿sabes qué? Quédate con todas las riquezas, y devuélveme a mi gente. Y gracias por haber rescatado a mi gente. Gracias, Abraham. Pero Abraham le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a tomar ni un solo peso tuyo. No voy a tomar nada de tus riquezas. Todo eso es para ti, quédatelo. Porque no quiero que digas que el rey de Sodoma fue el que enriqueció a Abraham, sino Dios es el que da mi provisión. Dios es el que me bendice, no Sodoma y Gomorra. Y qué mensaje tan increíble para todos nosotros. Ojo, aguas, porque Sodoma y Gomorra pueden enriquecer, pero no hay mayor bendición que la que proviene de Dios. Esa es la riqueza, esa es la bendición, esa es ¿cómo se llama? La provisión que anhelamos como hijos de Dios, no de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra podrán dar riquezas, no nos interesan. No nos interesa. Nos interesa la bendición y la provisión de nuestro Padre. Y aquí vemos como cuando regresa Abraham, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, pon mucha atención a esto, está increíble. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí el versículo que me voy a enfocar es el versículo 18. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este sacerdote? Número uno, tenemos que ver dos puntos fundamentales. Número uno, era rey de Salem, rey de paz. Y otro era sacerdote del Dios Altísimo. Era rey y era sacerdote.
A ver. Y esto es algo importante que vamos a estudiar hoy. Pero ¿qué fue lo que él sacó? Sacó pan y vino. ¿Te suena? Sacó pan y vino. Ahora algo importante. Vamos a Hebreos, porque en Hebreos capítulo 7 nos explica precisamente, bueno, antes de irnos a Hebreos, después de irnos a Hebreos, Melquisedec. Yo estaba estudiando sobre Melquisedec, es algo precioso este personaje, como lo vamos a ver en Hebreos capítulo 7, nos trae luz a todo esto. Pero yo antes quería ver cuál es la postura del pueblo judío el día de hoy sobre Melquisedec. ¿Quién es este personaje? ¿Qué dicen los judíos el día de hoy? Yo sé lo que dice Hebreos, yo estoy convencido de quién es Melquisedec, pero el pueblo judío, ¿quién dice que es? Y tengo aquí la Torá de Rashi, con comentarios a la Torá, y Rashi comenta precisamente de que este Melquisedec, ya necesito lentes. No, está bien, amor. Melquisedec es Sem, hijo de Noé. Esa es la conclusión de lo que ellos llegan a decir. ¿Sabes qué? Pues bueno, debe ser Sem. Son los comentarios que Rashi, y que a su vez él cita de otros judíos, de otros rabinos anteriores a él. Y dice, ¿sabes qué? Melquisedec es Sem, hijo de Noé, porque a él se le delegó el sacerdocio. Pero es curioso que no se sabe absolutamente nada de este personaje. No se sabe ni de dónde viene, no se sabe ni ¿cómo se llama? ¿Cuál era ese reinado que tenía? No se sabe su ascendencia, y es raro porque los judíos siempre van registrando toda su ascendencia y su descendencia. O sea, y como dice Hebreos capítulo 7, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ojo, rey de Salem, que es rey de paz, ¿no? Dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. También rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo sé que hay polémica de quién es este Melquisedec y no hay información de él. La información que tenemos es esta precisamente. ¿Cuáles son las características? Que es rey de justicia, que es rey de paz, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Y que además él sacó el pan y sacó el vino y lo compartió precisamente con Abraham. Todos estos rasgos habla, y este debate que algunos dicen es que es semejante a Jesús, es semejante, y otros, yo creo fielmente que era Jesucristo, que era una cristofanía. Hay polémica porque dicen, es que ahí dice que es semejante, no afirma que es Jesús. Exacto, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es, como dice aquí precisamente, quién es aquel que es rey de justicia? ¿Quién es el que es rey de paz? ¿Quién es el que no tiene principio de días, ni fin de vidas? Que es eterno, que no sea Dios. ¿Quién es eterno que no sea Dios? ¿Quién es el que permanece sacerdote para siempre? ¿Quién es el que sacó el pan y el vino? ¿Quién es este rey de justicia? ¿Quién es este rey de paz? ¿Quién es? Ahora hay algo muy importante que debemos de entender, y cuando entiendes esto, entiendes también tu identidad. Número uno, o había reyes o había sacerdotes.
O tú eras de la descendencia de los reyes, o tú eras de la descendencia de los sacerdotes, o tú eras del linaje real, o tú eras del linaje del sacerdocio, pero no se sumaban, no había estos dos en uno solo. Piensa esto bíblicamente, un examen bíblico. Dime quién en la historia de toda la Biblia, quién era rey y que haya sido sacerdote también. ¿Quién? Aparte de Jesús, que Él es rey y sacerdote, aparte de Jesús, dime quién en toda la Biblia es rey, pero también fue sacerdote. No lo hay. No lo hay. O eran reyes o eran sacerdotes, pero esos linajes no se cruzaban. O tenían una descendencia o ascendencia real, o tenían una ascendencia sacerdotal, pero eran dos linajes, así que no se cruzaban. Pero solo hay uno que cruza, que converge en estos dos linajes en un solo punto: Jesucristo. Jesucristo en toda la Biblia es el único que Él es rey y Él es sacerdote. Es el único. Entonces, cuando vemos a Melquisedec y vemos que él era rey y que él era sacerdote, dime quién aparte de Jesús. Dime un solo caso. Ahora te voy a decir algo padrísimo. No solo Jesucristo, también hay alguien más que es rey y sacerdote. Y vamos a ver quién. En Mateo capítulo 22 es importante este pasaje porque Jesucristo cita precisamente un salmo que habla del Mesías y habla precisamente de la orden de Melquisedec. Y estando Jesús, dice aquí en el versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: pues es hijo de David. Entonces Jesús hizo esta pregunta y él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, le llama Curios, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor al Cristo, al Mesías, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se quedaron: ¿what? Pues sí, tiene toda la razón. Porque si ese salmo es mesiánico, como lo vamos a leer ahorita, entonces ¿cómo es que el Mesías, el rey David, le dice al Mesías o al Cristo: es mi Señor? Tú y yo lo entendemos, pero para la cultura judía, que dicen que el Mesías o el Cristo es descendiente de David, por lo tanto ponen a David como mayor en autoridad y al Cristo como su descendencia. Sin embargo, Jesús les está haciendo esta pregunta muy interesante que el día de hoy para el pueblo judío sería la misma pregunta, porque el día de hoy el pueblo judío duda de la deidad de Cristo, del Mesías. No de Jesús, porque sabemos que no creen que Jesucristo sea el Mesías, sino el Mesías que ellos esperan es un Mesías humano, descendiente del linaje de David. Pero no creen el día de hoy que sea un Mesías Dios, que sea Dios. Y esto es algo importante, que ya había en esa época esa forma de pensar. Por eso Jesucristo les hace esta pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? Pues del rey David, por supuesto. Entonces, ¿cómo es que el rey David se pone bajo la autoridad del Mesías y le llama mi Señor? Y vamos a leer este salmo, precisamente que el rey David les cita. Digo, que Jesucristo cita. Es el Salmo 110 y dice: Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Y la palabra Señor, como lo vamos a ver ahorita, es una palabra deliciosa que nos explica precisamente quién es el Mesías, quién es el Cristo. Jehová dijo a mi Señor, a mi Adón: siéntate a mi diestra.
para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová a mí, Adón, refiriéndose al Mesías. Y fíjate, aquí está. Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí una vez más, el rey David, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, escribe el Salmo 110, y es un salmo que se refiere al Mesías. Es un salmo mesiánico que se refiere precisamente al Cristo. Y aquí describe precisamente un poco sobre el Cristo, pero dice algo muy importante. Tú eres sacerdote para siempre. El Cristo, el Mesías, es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora esta palabra Adón, que es la palabra Señor, si tú la buscas en el Strong's, es la H113. Y fíjate cómo la Biblia se refiere a la palabra Adón. ¿En qué se aplica la palabra Señor o la palabra Adón, que es en hebreo? Se refiere también como fuerte, como Señor, como amo, como maestro, como rey, como el Señor Dios, como el Señor de toda la tierra, como maestro, como marido, como profeta, como gobernador, como príncipe, rey, Señor de señores, mi Señor, mi amo. Eso significa la palabra Adón. Ahora, el Mesías, el Cristo, esto es lo que Él es. Él es fuerte. El Mesías es el Señor, es el amo, es el maestro, es el rey, es el Señor Dios, es el Señor de toda la tierra, es el marido, es profeta, es gobernador, es príncipe, es rey, es Señor de señores, es mi Señor, es mi amo. Ese es el Mesías, ese es mi Cristo, ese es mi Señor. Y volviendo a Isaías 9, versículo 6, sabes que ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Señor, ese es el Cristo. Porque un niño nos es nacido, hablando de su humanidad, hijo nos es dado, hablando de su deidad, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el Mesías, ese es nuestro Cristo. Y vemos lo que Él es para nosotros en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? ¿Quién es el sacerdote eterno? Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al sacerdote perfecto, al sacerdote que se compadece de nosotros. Acércate al trono de la gracia. Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, es el Dios invisible hecho hombre, es el Dios todopoderoso hecho visible, palpable, el primogénito de la creación. Él es el Dios invisible. Juan 1 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús es el Dios invisible.
Por primera vez en toda la historia de la humanidad, el creador del universo se podía ver. El creador del universo se podía tocar. El creador del cosmos, el creador de las moléculas, de los átomos, de los seres humanos, de la córnea, del iris, del sistema nervioso, el creador de los bosques, de los mares, de los animales, el creador de los peces. Era palpable, era tocable por primera vez, era visible. Jesucristo se hizo hombre y le dio a conocer, nos dio a conocer al Padre. Él es el Rey y sacerdote. Él es nuestro Rey y Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro Rey y Él es nuestro sacerdote. Él es el único en el cual converge el sacerdocio, el linaje del sacerdocio y el linaje real. En Cristo Jesús converge el sacerdocio y el linaje, y adivina qué. Esto está precioso. Cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor, como tu amo, como tu gobernador, como tu maestro, como tu Señor, como tu Rey, cuando le entregas tu vida a Cristo. ¿Y qué significa entregarle tu vida? Que Él dirija, que Él gobierne todas las áreas de tu vida. Tú no le puedes decir a Jesús, ni creas que Jesús es tu Señor, ni es tu Salvador, cuando tú le dices, sí Señor, mira, yo te invito a mi vida, pero estas áreas no me las toques. Sí Señor, yo te invito a mi vida, pero esta área, yo la manejo, ¿sale? Esta área no. Esta área, mira, tú puedes manejar esta, pero esta área yo la manejo. Yo sé cómo hacerlo, pero acá tú no te metas, tú no dirijas, tú no organices. Mira, te doy acá todo esto, pero no. ¿Sabes qué? Entonces Él no es tu Salvador. Entonces Él no es tu Señor, entonces Él no es tu gobernador, Él no gobierna tu vida, Él no es tu Rey, Él no es tu Señor, Él no es tu Salvador. Porque tú quieres seguir gobernando y quieres seguir dirigiendo y quieres seguir manejando esta área de tu vida para que no se meta. Este tema no me lo toques. Pero si el Señor es tu Salvador, Él gobierna, Él es el gobernador de tu vida. Él es el sacerdote de tu vida. Él es tu maestro. Él es tu padre. Él es tu amigo. Él es el Señor de señores en tu vida. Él es el Rey de tu vida. Y tu vida le pertenece. Y tu vida está en su mano. Y entonces puedes descansar, como yo descanso. Que el Señor haga con mi vida lo que Él desee. Y todo lo que vivo, que sea para su gloria. Y todo lo que soy, que sea para su gloria. Y que todo lo que vivo y lo que tengo y lo que soy está puesto para sus planes, para sus propósitos. Entonces yo duermo tranquilo porque Él es mi gobernador. Él es mi Rey. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi Adón. Él es mi Curios. Él es mi Teos. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes en mi vida. Él es mi maestro. También Él es mi padre. También Él es mi corrector. El que me disciplina también. El que conoce todas las áreas de mi vida. Y si mi vida le pertenece, y si tu vida le pertenece, si Él es tu gobernador, si Él es tu amo, si Él es tu Rey, si Él es tu Señor, entonces lo que viene es para ti, porque entonces ya tienes identidad en Él. Ya tienes identidad en Él. Y ahora te voy a decir quién eres. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de aquel que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene
con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Él, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y el omega, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Eres amado, eres perdonado de tus pecados y nos ha hecho reyes, y eres sacerdote para tu Dios, eres representante de tu Dios. Apocalipsis 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios y enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres redimido, eres rescatado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora tenemos una ciudadanía en la eternidad y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Entiendes quién eres en Cristo? ¿Entiendes cómo debes de vivir? ¿Entiendes quién eres en Cristo? ¿Entiendes cómo debes de vivir? ¿Entiendes cuál es el propósito de tu vida en Cristo Jesús? Muchas veces nos perdemos creyendo que somos X o Y. Soy productor, soy escritor, soy director, soy actor, soy cantante, soy compositor, soy maestro, soy esto, soy el otro, o soy pastor. Todas esas cosas son temporales. Yo soy pastor temporalmente. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No lo sé. Pueden ser días, pueden ser años, pero lo que Dios me permita vivir mientras Él quiera, yo seré pastor. Pero no voy a ser pastor eternamente, porque hay uno que es el pastor eterno. Yo podré ser actor o cantante o productor o director o lo que sea, pero es temporal. Tú podrás ser médico, empresario, director, profesor, dentista, arquitecto, ingeniero, nutriólogo. Tú podrás ser lo que quieras, pero es temporal. Eso es lo que hacemos. Pero en verdad, ¿quiénes somos? Está en nuestra identidad en Cristo Jesús. Y Él nos ha hecho. Nos ha compartido de lo que Él es. Él es el Rey de Reyes. Y Él es el sumo sacerdote. En Cristo Jesús se une el sacerdocio y el reinado. Y a todos los que somos de la fe en Él, como dice Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, en Él somos reyes y somos sacerdotes. Y reinaremos con Cristo aquí en la tierra, cuando Él venga en su segunda venida. ¿Qué es tu identidad? ¿Quién eres? Somos amados. Somos rescatados, somos perdonados y nos ha dado
un propósito. ¿Qué significa? Que ahora tú y yo representamos temporalmente aquí a aquel que nos rescató y nos salvó. La pregunta es, ¿cómo lo estás representando? ¿Cómo lo estamos representando? ¿Eres rey y sacerdote? Vamos a hacerlo cuando venga la segunda venida de Cristo. Pero te digo algo, el día de hoy, tú y yo representamos a aquel que nos salvó, aquel que nos amó. Es padre representar una empresa a la cual tú estás orgulloso de trabajar. Televisa, TV Azteca, Univisión, Nestlé, Kimberly Clark, no sé, la empresa que tú digas, sabes que es un honor trabajar para esta empresa, ¿no? Yo me acuerdo que conocí a los dueños de Vitro en Monterrey y a algunos trabajadores del grupo Vitro. Y los trabajadores estaban orgullosos de trabajar en Vitro. Dice, en verdad, esta empresa nos cuida, esta empresa nos ayuda, esta empresa nos da prestaciones, nos da buenos sueldos, cuida de sus trabajadores. Y traía bien puesta la playera el trabajador del grupo Vitro. Y es padre que una empresa vea por ti y que tú realmente te sientas con la playera bien puesta. Pero no hay una playera más puesta que la de aquel que nos salvó, que nos rescató, que dio su vida por nosotros y nos ha dado identidad en Él. Mi bandera no es un partido político y no debe ser la tuya. Nuestra defensa no es para un político, ni para un partido político, ni para una empresa. Nuestra identidad está puesta en el Creador de los cielos y de la tierra y aquel que dio su vida por nosotros, en el Cordero de Dios, el único Hijo de Dios, el cual nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios y representarlo a Él. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo estás viviendo? Y como vives, habla de quién crees que eres. Y cuando entiendes quién eres, entonces habla de cómo vas a vivir. Y si tú ya sabes quién eres, sabes cómo debes de vivir. Y sabes a quién representas. ¿Entiendes quién eres en Cristo? ¿Entiendes cómo debes de vivir? Juan capítulo 8. Terminamos este capítulo maravilloso. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es el eterno, Él es el todopoderoso, y lo entendieron súper bien, porque de inmediato los fariseos y los sacerdotes y los líderes tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos. Jesús no es un profeta. Jesús no es un iluminado. Jesús no es un maestro ascendido. Jesús no es un buen hombre. Jesús no es un líder. O Jesús es Dios, como Jesús lo declaró claramente, como lo estamos viendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos lo entendieron y dijeron, él se está haciendo Dios a sí mismo. Por eso tomaron piedras, porque querían matarlo, creían que estaba blasfemando. ¿Cómo te dices a ti mismo que eres Dios? Por eso se enojaron y por eso lo querían matar. No lo quisieron matar si él hubiera dicho, es que yo soy un maestro. Yo soy un maestro ascendido. Yo soy un profeta. Yo soy un iluminado. Yo soy un buen hombre. Yo soy un líder. No lo hubieran matado. Hubieran dicho, ok, uno más. Pero Jesucristo dijo, yo soy Dios, de la misma naturaleza de mi Padre, porque yo he descendido del cielo. Porque antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo lo dijo claro y contundente. Y aquí hay de dos. O caes a sus pies rendido, y Él es tu Señor, Él es tu gobernador, Él es tu rey, Él es tu amo. O lo vas a rechazar. No hay más. Querida familia, con esto terminamos el capítulo 8 de Juan. Ha estado delicioso este capítulo, lo he disfrutado mucho. Y el siguiente capítulo, el 9,
es uno de mis capítulos favoritos. En lo personal. Yo te invito a ti a que, si todavía Jesús no es tu amo, si todavía hay áreas de tu vida que no se las has entregado a Dios, que tú todavía sigues dirigiendo esas áreas, que tú todavía sigues guardando esas áreas para ti y para tu autoridad y para tú manejarlas como tú quieras y para tú, ¿sabes qué? Haz de Jesucristo el amo de tu vida. Estamos de paso en esta tierra. Yo estoy de paso. Yo no sé cuánto tiempo Dios me permite estarte predicando. Tal vez hoy me da un infarto y parto ya a casa. Pero si yo te puedo decir es, yo estoy de paso. Y lo mejor que te puedo decir es la decisión que yo tomé en lo personal. Él es mi amo. Él es mi Señor. Y no hay ninguna de las áreas de mi vida que no estén ante Él. No la hay. Entrégale tu área sexual. Entrégale tus amistades. Entrégale todo. No te reserves nada. No te guardes o escondas algo. No puedes esconder nada de Él. Todo está ante los ojos del Creador. Todo lo ve. Conoce las intenciones de tu corazón. Conoce las motivaciones. Conoce tus anhelos y tus sueños. Conoce dónde está tu tesoro. Lo conoce bien. Conoce cuáles son esas áreas que crees que nadie ve y que nadie sabe. Lo conoce bien. Pídele perdón a Dios. Y pon todo ante Él, al que es el Rey y sacerdote. Y que en Él nos comparte de su identidad. Y nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Padre. ¿Sabes? Pídele perdón si hay áreas que no las has entregado. Si hay cosas que te tienes que arrepentir. Pídele perdón. Él está con los brazos abiertos y Él te ama. Y como lo leímos, ¿sabes qué? Él limpia nuestro pecado. ¿Quieres pedirle perdón? ¿Quieres hacer a Jesucristo el amo de tu vida, el gobernador, tu maestro, tu Señor, tu Rey? Y entregarle todas las áreas de tu vida y ponerlas a sus pies. Tus amistades. Que Él decida qué amistades tomar y qué amistades dejar. Que Él decida en tu vida todas las áreas. No te reserves del área sexual, no te reserves nada. Todas las áreas ponlas a los pies del Señor. Cierra tus ojos y déjame guiarte en una oración. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de perdón. Hoy es el día. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y pídele perdón. No permitas que termine esta transmisión en vivo sin que tú te reconcilies con Dios. Y arrepiéntete. Y dile, Señor, tú conoces todo de mí. Conoces mi falta de fe muchas veces. Conoces mi rebeldía. Conoces esas áreas que no quiero entregarte. Conoces esas áreas que yo me reservo para mí mismo. Perdóname, Señor. Tú todo lo ves. Tú todo lo sabes. Nada se oculta ante tus ojos. Perdóname porque tú no has sido mi Rey, mi Señor. Te entrego todo mi ser, Señor. Límpiame de mi pecado. Limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor. Sé el Rey de mi vida. Sé el amo de mi vida. Gobierna todas las áreas de mi vida. Tú diriges, Señor. Enséñame. Sé mi maestro. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Límpiame de mi pecado. Perdóname. Yo creo en tu Hijo Jesucristo.
y creo que Él dio su vida por mí. Hoy me entrego a ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y perdona mi pecado, Señor. Y hoy decido ponerme a tus pies. Hoy decido honrarte con mi vida. Hoy decido representarte a ti. Hoy decido ponerme bajo tu autoridad. Y gracias, Señor, por tu amor, tu perdón y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Les pido que estemos orando por ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Estemos orando, se los pido. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que la gracia y su misericordia los acompañe toda la semana. Nos vemos, primero Dios. El martes no va a haber estudio. Qué bueno que ahorita me acuerdo. El martes que viene no va a haber estudio. Nos veríamos hasta el jueves, primero Dios. Martes no hay estudio. Miércoles no hay capacitación. Pero nos vemos, primero Dios, el jueves para nuestro estudio de Génesis. Y pues estamos al pendiente. Bueno, estamos aquí para servirles. Que Dios nos los guarde, que tengan una semana increíble, que tengan una semana padrísima. Y primero Dios, nos vemos el jueves para nuestro estudio sobre el estudio de Génesis. Que Dios los